Hola, muy buenos días. Soy Denise Grandas. Vengo desde Colombia, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, del programa de Relaciones Internacionales. Soy internacionalista de profesión y tengo una maestría en Desarrollo de Ayuda Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Estoy participando en la capacitación para funcionarios de CTC sobre los temas de cooperación internacional y para esta oportunidad estoy participando en el módulo de internacionalización de los gobiernos territoriales a través de la cooperación internacional. En este módulo de cooperación descentralizada tenemos un componente académico para explicarle a los participantes cómo funcionan las dinámicas de la cooperación descentralizada, en especial con un caso de estudio que es Colombia. Y de otro lado tenemos un componente de gestión para que justamente los funcionarios de CTC conozcan un poco las lecciones aprendidas de Colombia para poder implementar programas y proyectos de fortalecimiento institucional en los llamados GAT del Ecuador. Para comenzar, debemos decir que la cooperación descentralizada puede concebirse como un mecanismo de internacionalización municipal, además de concebirse o debe concebirse como un instrumento de gestión pública local en el cual pues deben fortalecerse o debe haber un gran fortalecimiento institucional desde los gobiernos territoriales para que efectivamente los procesos de cooperación sean mucho más igualitarios, recíprocos y que efectivamente contribuyan al desarrollo local. Para ello, cuando nosotros hablamos de cooperación descentralizada, estamos hablando específicamente de aquella cooperación que se realiza entre y para gobiernos territoriales a nivel mundial, que por supuesto tiene como fundamento básico la promoción del territorio, concebido no solo como un espacio físico, sino como un espacio construido socialmente, en el que confluyen tanto aspectos políticos como sociales y económicos del desarrollo. Por supuesto, y si el mismo concepto de cooperación descentralizada está ligado al concepto de territorio, por supuesto, el fin último de este tipo de cooperación o de esta modalidad de cooperación debe ser el desarrollo local. Así pues, cuando nosotros revisamos un poco cuál ha sido la práctica y cuáles han sido las dinámicas de la cooperación descentralizada a nivel mundial, lo que podemos observar es que existe un enfoque muy vertical de la cooperación frente a un enfoque que es un poco la tendencia de esta modalidad de cooperación que tiende un poco más a la horizontalidad. El enfoque vertical de la cooperación descentralizada se caracteriza un poco por relaciones asimétricas que lo que evidencian es un poco una copia del modelo tradicional de cooperación internacional. Y es un enfoque que se caracteriza justamente por relaciones poco simétricas de cooperación, pero además que alimenta mucho lo que se llama en cooperación la cadena de la ayuda. Entonces, es un enfoque muy definido por la oferta de cooperación o por el mal llamado donante de cooperación hacia un receptor de cooperación. Y es un enfoque donde el receptor tiene poca participación en los procesos de cooperación descentralizada y por supuesto es un enfoque muy promocionado por las políticas de los mal llamados donantes. Sin embargo, en los últimos años o en los años recientes podemos ver un poco una tendencia hacia un enfoque mucho más horizontal de cooperación descentralizada, que por supuesto no es netamente horizontal, porque de por sí las relaciones internacionales y el sistema de cooperación internacional se caracteriza por ser asimétrico, por lo que no podemos pensar en enfoques mucho más horizontales de cooperación o netamente horizontales de cooperación. Con ello podemos ver un enfoque mucho más horizontal en el cual los gobiernos territoriales actúan de manera mucho más recíproca y actúan de manera mucho más simétrica e igualitaria frente a los procesos y que por supuesto tiende a promover la transferencia de buenas prácticas locales y con ello tiende a favorecer relaciones mucho más igualitarias en beneficio del desarrollo local. Con ello, ¿cuáles podrían ser los retos un poco para los gobiernos locales ecuatorianos? El primer aspecto que tenemos que mencionar es que desde las instancias centrales del Estado que manejan la cooperación en Ecuador, en este caso CTC, lo que el primer reto que tiene CTC es justamente buscar espacios de planificación o espacios de asistencia técnica para que estos gobiernos locales aprendan a planificar sus procesos de cooperación internacional. Pero ligado a esto, también hay que pensar
que los gobiernos territoriales tienen que cambiar esa cultura de la cooperación y traspasar esos conceptos tradicionales en los cuales se cree que la cooperación es son solo recursos financieros. Hay que pensar, por supuesto, que desde los gobiernos locales, territoriales, ecuatorianos se deben promover procesos de cooperación mucho más institucionalizados y planificados para que se traspase ese modelo tradicional y para que se piense un poco en la transferencia de buenas prácticas locales. Yo creo que ese es el principal reto de los gobiernos territoriales en el Ecuador, y es pensar un poco en procesos mucho más planificados de cooperación que además contribuyan con la gestión pública local y por supuesto que contribuyan con el desarrollo local. Muchas gracias. Quiero darles un saludo a todos y a todas y agradecerles la oportunidad de estar aquí, de haber sido la gestora del módulo de cooperación descentralizada e internacionalización de los gobiernos locales. Yo soy Anjaraz Collado, soy politóloga, estudié Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid. Tengo una maestría en Cooperación Internacional Descentralizada y desde hace 7 años me desempeño en Colombia, primero con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y actualmente me desempeño como jefa de Cooperación al Desarrollo de la Federación Colombiana de Municipios. En este caso yo he sido la gestora del módulo que ha liderado académicamente Denis Grandas sobre Cooperación Internacional Descentralizada y Gobiernos Locales. En mi caso, yo lo que venía a comentarles a los funcionarios de la SETECI y a intentar dilucidar con ellos cómo era la comparativa de los gobiernos locales en Colombia con el Ecuador. Entonces, lo que nosotros vinimos a plantear y lo que quisimos plantear en las horas de clase que hemos tenido era presentarles la situación que tienen los gobiernos locales colombianos, cómo funciona la cooperación en Colombia y cómo se establecen esas relaciones entre gobierno nacional y gobiernos locales en el caso de la cooperación y cómo para los gobiernos locales la cooperación internacional es una oportunidad clara para el desarrollo humano local. En este sentido empezamos la primera parte de la clase presentando a Colombia, ¿no? Lo que quisimos fue hacer un recorrido histórico de cómo se había establecido e institucionalizado la cooperación internacional a lo largo de los últimos 20 años en Colombia y cómo esta institucionalización y sus cambios respondía a lógicas políticas, porque la cooperación es un tema político. Entonces veíamos cómo ha estado caminando y ha estado andando entre depender directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores a pasar a depender al Departamento Nacional de Planeación. Uno responde, como es lógico, a la política exterior del país y la otra a intentar vincular de una manera más clara la cooperación internacional con la demanda de los planes nacionales de desarrollo. En este caso nos hemos dado cuenta y hemos querido presentar como la trampa de la renta media, lo que actualmente autores como José Antonio Alonso y José Antonio Sanauja están llamando la trampa de la renta media, aplica tanto a Colombia como a Ecuador, porque tienen índices similares de renta y de desarrollo humano. Me explico. Actualmente Colombia se está presentando a formar parte de la OCDE y está presentando al país desde un plano nacional y desde una visión nacional como un país con un alto crecimiento económico, con un déficit sostenido y como un país de oportunidades y de crecimiento. Cuando nos damos cuenta que ya es un país de renta media alta dentro del CAD de la OCDE, automáticamente los flujos de cooperación bajan. En el caso de Colombia incluso supone que la Comisión Europea deje de cooperar a través de ayuda oficial al desarrollo para Colombia. Y esa es una tendencia hacia la que Ecuador también va. Cuanta más renta tienes dentro del CAD de la OCDE, menos cooperación bilateral de esos 34 países vas a recibir. Por tanto, lo que queríamos hacer era una comparativa de ver a Colombia desde ese enfoque. Entonces tenemos una Colombia que se nos presenta como un país que el desarrollo, entendido de manera económica, se ha incrementado mucho en los últimos años, pero quisimos presentar a Colombia también en una comparativa con Ecuador desde un enfoque de desarrollo humano y nos damos cuenta que ya su situación de desarrollo tiene unos desafíos muy grandes que además se ven muy claros desde los gobiernos locales. Son desafíos como que contamos con un 34% de población en pobreza y de ese 34 un 10,7% vive en la indigencia, lo que nos da alrededor de una media, según datos de la CEPAL, de 15 millones de pobres. Después quisimos presentar también tanto a Colombia como a Ecuador desde un enfoque puramente latinoamericano, que es el enfoque de brechas estructurales de la CEPAL. Este es un enfoque que nace en 2012 y es una recomendación que hace la CEPAL
hacia los cooperantes para que trabajen una serie de brechas con los países de renta media, que actualmente son 26 países de América Latina. En este caso vimos cómo la brecha de la desigualdad, la infraestructura, el género y la educación superior son las brechas claves y los cuellos de botella del desarrollo en Colombia. E invitamos a los estudiantes a definir y a intentar identificar cuáles eran las brechas estructurales que tiene Ecuador para que puedan redireccionar la temática de la cooperación. Después lo que hemos querido hacer es presentar a los gobiernos locales. En Colombia hay 1.101 municipios que se dividen de 1 a 6ª categoría según el nivel de población. 6ª categoría son menos de 10.000 habitantes y el 94% de los municipios en Colombia es menor, es de 6ª categoría, es decir, tiene menos de 10.000 habitantes. Entonces nos preguntábamos cómo estructuras con menos de 10.000 habitantes pueden acceder a la cooperación y pueden diseñar herramientas de cooperación. Y pueden, sí, tienen muchas oportunidades desde asociarse, desde trabajar mancomunadamente con los departamentos y trabajar mancomunadamente con el gobierno nacional. Lo que vimos también y quisimos presentar a los estudiantes fue los niveles de descentralización que tiene Colombia, política, administrativa y fiscal, y fundamentalmente cuál es la capacidad de recaudo que los gobiernos locales colombianos tienen. Entonces vimos que los limitantes de esa capacidad de recaudo, porque son muy pocos, consiguen que la cooperación internacional se convierta en una oportunidad y en un socio clave para cumplir con sus planes de desarrollo departamental y municipal. Y veíamos cómo en Ecuador la lógica podría ser similar, es decir, la cooperación puede ser un socio que acompaña a los gobiernos locales desde su demanda, desde su cosmovisión del desarrollo y desde lo que la gente quiere, en un socio clave para cumplir con esos planes de desarrollo municipal. En ese sentido, empezamos ya a dilucidar cómo la cooperación puede acompañar a los gobiernos locales y sobre todo cuáles son las herramientas que nosotras proponemos para que se acompañe a esos gobiernos locales, que pasa por la cooperación descentralizada y la cooperación sur-sur descentralizada. Creemos que este espacio de desarrollo y esta herramienta, que es la sur-sur descentralizada, es un elemento clave de los próximos años en la cooperación en América Latina. Pensamos que América Latina tiene una oportunidad de desarrollo entre pares y que gobiernos locales colombianos o gobiernos locales de América Latina pueden cooperar con otros gobiernos locales en cuanto a procesos, procedimientos, buenas prácticas, y que realmente pensamos que es una cooperación mucho más horizontal, mucho más entre iguales, y que consideramos que va a ser el elemento de desarrollo clave en la cooperación en los próximos años. Y por último, lo que hemos querido presentar son cómo los gobiernos colombianos han diseñado sus propias estrategias de cooperación y cómo es esa relación con el gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional, ¿qué puede hacer con los gobiernos locales colombianos y en este caso los estudiantes y funcionarios de SETECI? ¿Qué pueden hacer con los gobiernos locales ecuatorianos? En este sentido, ambos países tienen una misión de fortalecimiento institucional. Ambos países, sus ejes centrales y los gobiernos centrales tienen la misión y la obligación y la función de capacitar y dar asistencia técnica a los gobiernos locales para que inicien sus propias estrategias de cooperación. En este sentido, hemos presentado la estrategia de cooperación que tuvo la ciudad de Medellín, que es una ciudad muy grande y que lo convirtió en política pública, que tuvo un departamento, el departamento de Cundinamarca, para que puedan ver e investigar cómo un departamento puede brindar asistencia técnica a un municipio y cómo el nivel intermedio puede coordinarse con el nivel nacional y con el nivel local. Y por último, la estrategia de cooperación que inició un municipio de 6ª categoría en el Cauca, que se llama Caldono, de menos de 10.000 habitantes, que ha sido una de las experiencias más exitosas a nivel internacional sobre estrategias de cooperación e internacionalización municipal. Y en este sentido, los estudiantes en el taller van a poder y han podido diseñar una metodología que nosotros les hemos presentado, que es la metodología que se utiliza en Colombia de asistencia técnica a los municipios. Es una metodología que plantea el ABC, el paso a paso de cómo un municipio colombiano puede diseñar e implementar sus estrategias de cooperación internacional. Y en el taller lo que hemos querido es que los funcionarios conozcan esa metodología y la reconviertan y la adapten a una metodología que pueda ser aplicada en el Ecuador y se convierta en herramienta práctica para la acción política de SETECI.